Hola, soy Pete Prieto. Hoy estoy aquí con Fernando Suárez Hola. y con Mario Garnier. Hola. Y vamos a hablar un poco de qué se espera o cuando uno siente el llamado de la medicina, qué esperar, ¿no? Primero cómo prepararse un poco y luego qué esperar uno de la experiencia y un poco qué pasa después. Eh, Primero uno cuando tiene un llamado por tomar la medicina se siente, ¿no? Empieza uno a encontrar mucha información de la medicina, empiezas a investigar más o menos con quién la puedes tomar, quién te da confianza, y cuando ya tienes ese llamado inminente y escoges con quién ir, y uno allí tiene que haber un proceso como de preparación. Estas medicinas solo te van a dar cosas que tú eres, y uno igual puede preparándose meditando, tratar de conocerse, tener una intención de por qué va a ir a hacer la medicina. Eso es como parte del proceso. Ya uno que está con el chamán o con el facilitador o con la persona que le va a dar la medicina, primero tiene que haber una plática más o menos qué se puede esperar en este proceso. Pues uno se conecta consigo mismo, pasan muchas cosas. Ok, y entonces es fundamental la parte de entender que hay algo que quieres cambiar. Y entonces, con base en eso, es como se va construyendo la intención de hacer la ceremonia. Y cuando sabes exactamente qué es lo que quieres, o qué es lo que te bloquea, o qué es lo que quieres trabajar, todo fluye de una manera muchísimo más bonita y más amorosa. Yo me enfoco mucho en que, establezcamos bien qué es lo que sí quieres. Porque también puedes trabajar por el camino de lo que ya no quieres, pero según yo, o al menos en mi experiencia, ese camino es más oscuro, es más difícil. Y no tiene que ser así, puedes escoger tener una experiencia sumamente amorosa. Y la clave está en tu preparación y en cómo llegas a una intención muy específica. Entre más específica, mejor. También cómo vas como construyéndote a ti mismo. O sea, como dices, la medicina nos va a ayudar a conectar, pero la intención le va a dar como una dirección a todas estas energías que quieres mover. Muchas de las energías se bloquean, o muchas de las energías puedes agarrar como nuevas energías, y depende mucho como qué intención tienes, ¿no? La medicina trabaja en muchas formas, y hay, digo, muchas distintas dosis de cómo uno puede trabajar, ¿no? Puede ser muy duro y sentir que vas a experimentar un poco la muerte, porque es un proceso, digamos, simbólico de que quieres dejar ir algo, y entonces va a morir una parte tuya, pero va a renacer una nueva, digamos, una representación energética de que estás dejando algo y que algo nuevo va a salir. Y también estás quitando como todos estos trabas que te están quitando en este proceso como de, de separación de ti mismo. Y muchas veces es duro, ¿no? O sea, otras veces es muy, 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 muy lindo, ¿no? Cuando uno está como más preparado y acepta las cosas como vienen, los procesos se vuelven hermosos. Eh, pero creo que sí es muy importante tener una intención como dice Fernando, como clara, tratando de tener la intención como súper positiva, porque eso hace como muchas las diferencias de las cosas. Eh, ¿Tú, desde, ¿Tú crees que se puede entonces controlar la experiencia? de cierta manera, más que controlar la experiencia, uno programa ciertas cosas de la experiencia. O sea, uno va dispuesto a ciertas cosas, y eso se hace con el trabajo previo a la medicina. O sea, no es que en el momento lo mejor es no controlar, ¿no? Dejar que la medicina trabaje en sí sola, pero darle una dirección a la medicina como muy específica. Si uno llega a sostener como la intención dentro de la medicina, va a ser como súper lindo, porque estás trabajando como en ese tema. De repente, cuando existe como esta desconexión con uno mismo y, pues, digo, tienes una intención como, digamos, poca, digo, la medicina siempre te va a dar un poco lo que tú necesitas, no lo que tú quieres. Entonces, pero
cómo saber lo que tú necesitas también. Y muchas veces para llegar a lo que tú quieres necesitas dar como 2, 3 pasos a ciertas cosas para alcanzar realmente lo que tú quieres. ¿O tú cómo ves? Pues sí, pero ya que tienes bien clara tu intención, también hay que ir preparando el cuerpo físico. Entonces, sobre todo en las sustancias como el peyote con la ayahuasca que son ingeridas, es importante hacer una dieta previa, porque la sustancia entra a tu estómago y entonces en el estómago está liberando poquito a poquito estas dosis de mescalina o de DMT o de cualquier la sustancia activa que trae la medicina, y entonces y entonces ¿Es el de Santa Claus? y entonces es importante preparar el cuerpo, desintoxicarlo, que de entrada que no tengas los medicamentos de fase tricíclica, que son los antidepresivos, los ansiolíticos. Entonces, por eso es importante que avisar siempre antes, digo, a la persona. También es importante que el facilitador, chamán, tenga alguna preparación previa medio médica, por lo menos casos de primeros auxilios, que tenga teléfono cerca a quien poder llamar, porque igual no todos tienen la preparación para poder atender estos casos, pero entonces es importante también saber hasta dónde un punto diferenciar en qué puede ser algo que no tenga que ver con la ceremonia, sino que tenga que ver con un tema de salud. Sí. Entonces es importante que sepan cómo diferenciar eso y ir con una persona profesional, ¿no? No con alguien que solo comparte buena onda, pero no tiene ninguna preparación, digamos, médica aparte, ¿no? Por lo menos primeros auxilios, o que no sepa pedir ayuda. Exacto. Y entonces, al final tenemos este vehículo, este cuerpo físico, y hay que cuidarlo. Y este organismo pues vive bajo ciertas cosas que estamos acostumbrados a vivir, y entonces al meterle sustancias, pues van a haber cambios, y no todos los cuerpos son iguales y no todos los cuerpos resisten igual. Entonces hay que tener cuidado en respetarlo y en cuidarlo, y en que todo salga de manera linda y amorosa. Y pues estas medicinas también, digo, el cuerpo de repente es importante cuidarlo dentro de la ceremonia, pero tu espíritu se va, digo, pues no estás aquí, estás como un pierna aquí y otro en el mundo espiritual, ¿no? Y Entonces, ¿qué hay que hacer para preparar para preparar el espíritu? Digo, es que yo pienso que lo mejor medicina para preparar el espíritu es hacerte como consciente de tu respiración. Hasta cuando uno se preocupa, respira mal, estar como consciente de estar tranquilo. Tampoco, digo, es importante, digo, no, es que hay gente que, no, es que en este momento no estoy bien, entonces prefiero estar en un momento que esté bien. Y dices, pues la medicina te va a ayudar a estar bien, no necesitas estar bien para probar la medicina, pero sí necesitas estar preparado, que son dos cosas distintas. O sea, cuando uno está en la medicina, uno está trabajando muchas cosas. La verdadera lucha no es contra los demás, sino es contra uno mismo. Entonces tienes que sentirte capaz de enfrentarte a estas cosas tuyas que estás tratando de soltar, estas programaciones que muchas veces nos aferramos por mil y un razones, ¿no? Porque de repente tu papá te dijo, no, es que eres un pendejo, no sé qué, y tú por honrar a tu padre empiezas a hacer como ciertas cosas con esa programación porque lo honras, porque es tu padre, porque lo quieres, y entonces tienes que soltar como esas cosas que son como lazos que te están pues no ayudando como a avanzar. Y también digo, cuando se despiega en el mundo energético, en el mundo espiritual, las leyes son otras, ¿no? De repente para entenderlas, digo, muchas veces se nos muestran como si fueran, digo, obras teatrales o como circunstancias o como recuerdos o como cosas como simbólicas que pasan, ¿no?
De repente hasta sientes en algunas partes del cuerpo ciertas cosas, donde de repente igual o te tocan o te tocas y empiezas a acceder como a ciertas memorias que quedan atrapadas en el cuerpo de cosas que nos hemos guardado durante años. Eh, y también mucha gente tiene miedo y se asusta mucho porque no es un... Cuando empieza el estado de la vibración de la medicina, de repente puede, o sea, si no conoce uno, no ha tenido como un camino o no te explicaron bien qué esperar, pues hay gente que se confunde y tiene mucho miedo pensando que se van a quedar ahí o que no están como acostumbrados a lo desconocido. Que bueno, en el camino espiritual también es un camino como de ir un poco a lo desconocido, un poco más allá, y uno tiene que estar como dispuesto y preparado para poder ir allá, ¿no? También vamos a hablar ahora del lugar que tiene que tener el lugar para, El set and setting. ajá, para poder hacer una buena ceremonia. Creo que para mí lo más importante es que no haya interrupciones, que puedas estar ahí gritando, brincando, sin ninguna restricción. Si tienes algún tipo de restricción, probablemente no te va a permitir ir más allá hasta donde tienes que llegar. Entonces, si lo van a hacer, háganlo en un lugar privado donde esté controlado, que no haya tema de que haya transeúntes, porque luego hay gente que lo hace en cualquier lugar, que no vaya a llegar su mamá y vaya a abrir la puerta y ustedes estén en algún proceso, que no llegue un desconocido y simplemente se ponga ahí a mirar, por muchas razones. Una razón es porque estás en tu proceso, y otra es porque también hay energías y se puede contaminar este lugar en el que estás. Y entonces es importante entender que el respeto del lugar es necesario para que tengas una experiencia segura y amorosa. Aparte, hay que preparar la parte física, entonces que no haya cosas peligrosas, que todo esté en orden, que no se necesite estarte moviendo del lugar, que puedas estar sentado o acostado en un lugar y que ahí te mantengas en toda tu experiencia. Después hay que limpiar la parte invisible, entonces hay que pedirle permiso a las esencias del lugar, a las entidades, a los dueños del lugar en el que estás. También hay que tener ese respeto por las personas que a lo mejor no están físicamente ahí, pero que pusieron algo para que tú puedas estar ahí, ¿no? Entonces, si vas al jardín de una casa, pues agradecer a quien haya cuidado ese jardín. Cuando hay naturaleza, hay espíritus, hay guardianes, hay otras cosas que no estamos acostumbrados a ver en el día al día, pero que por experiencia ya sabemos que están ahí y que por experiencia ya sabemos que les tenemos que compartir algo, tabaco, sí, buena onda, hacer un rezo, digo. Para preparar un lugar es muy fácil, digo, uno con una meditación se imagina como ciertas cosas, pone como sus guardianes, pones como una cúpula también para que no entren energías que no sean de ahí. Muchos de los temas de las energías, pues con pensarlas y con ordenarlas medio se alinean, ¿no? La verdad que digo, es fácil si uno lo practica y esas cosas hacen como un montón la diferencia, ¿no? O sea, llegar a un lugar y sahumar un poco con un poco de copal, llegar, pedir permiso, plantar, poner un poco igual de tabaco, una ofrenda, unas flores al lugar para que te den permiso de ¿cómo se llama?, de estar ahí, limpiar un poco con palo santo, con copal también el ambiente, limpiar a la persona cuando entra. Son cosas que son como de respeto nada más y son cosas que hacen como mucho la diferencia en hacer como un mejor trabajo. Y son ciertos detalles como muy puntuales que pueden cambiar un montón la experiencia. Si no limpias un lugar, digo, puede pasar algo que no esté tan padre, ¿no? O
sea, hay energías que uno, solo por no pedirle permiso o por no limpiar el lugar, pueden entrar en uno y no, y en vez de que sea algo lindo, va a terminar en algo que no está tan padre, pues. Entonces son como ciertos detalles que uno tiene que alinear, digo. En la naturaleza hay un espacio más abierto, te da una experiencia con más de conexión, no tanto de sanación, aunque también te puede sanar, pero hay como más energías, ¿no? Desde el viento llega y también tiene un espíritu, hay como ciertas distracciones en el ambiente, ¿no? Donde producen otro tipo de experiencias completamente distintas y un lugar más controlado. Son cosas como muy puntuales, digo, cualquiera de los dos creo que es un lindo lugar si se prepara y si se tiene un rezo y se tiene una intención buena. Algo que también es importante es el intercambio energético. Siempre va a haber un intercambio energético, inclusive cuando la ceremonia es gratis. Y entonces, recordando a la cultura mexica donde ellos vivían en Calpulli, en el Calpulli estaba el carpintero, el panadero, todos los oficios estaban ahí presentes en la colonia dentro del Calpulli, y estaba también el curandero, el chamán. Y todos vivían bien y todos vivían en armonía, ¿no? Pero lo que nos dicen los abuelos de cómo era su estilo de vida es que ellos siempre se encargaban de que todos estuvieran bien. Y entonces el chamán pues tenía su comida, tenía su pan, tenía su ropa, y no tenía que él estar haciendo ese tipo de cosas. Y entonces cuando la gente se acercaba a él no cobraba, pero no cobraba porque ya le habían pagado. Y aquí en México es muy común de que este tipo de sanación no se cobra, porque así nos los enseñaron. Pero el entendimiento de que no se cobra el dinero en efectivo como un acto comercial es porque debe de haber un intercambio consciente previo, yo diría. Y entonces en esas situaciones pues sí, pues no se cobra. Pero si tú llegas y estás esperando a que te den algo sin dar nada a cambio, eso es cuando se causan otro tipo de desequilibrios, que a lo mejor durante la ceremonia todo sale muy bien, pero después son cosas que te van siguiendo y tarde o temprano alguien lo tiene que pagar. En el caso de los facilitadores, si reciben un pago, ellos también tienen que ir y devolver ese pago a la naturaleza. En el caso del bufo, pues entonces si recibiste bufo, pues entonces la persona que fue a recolectar el bufo tuvo que haber dejado ahí en el desierto un pagamento para los espíritus del desierto, para el sapito, para la gente que vive ahí. Entonces no necesariamente va a ser una transacción monetaria, pero sí tiene que haber una transacción de equilibrio de energía, de devolver lo que recibiste. Hace poco fue el Día de Gracias en Estados Unidos, ¿no? El Thanksgiving. Y lo que nos estaban explicando es que era una ceremonia de los nativos que siempre hacían en esta época del año. Y es una ceremonia en que le devuelves a los demás lo que tú recibiste, y es esta virtud del agradecimiento. Llegaron otras culturas y se les da, en este caso les dieron pavos, como esta ofrenda de intercambio energético. Y hoy en día hay muchas tribus o hay muchas personas con este linaje que están enojados o que no festejan esta celebración, el Thanksgiving, porque solamente recuerdan de que cuando ellos les dieron pavo mataron a sus abuelos, les quitaron tierras. Y entonces hay una parte de esta cultura nueva que llegó a la náhuatl, a la América, y no
y recibió todos esos regalos y no dio nada a cambio. Se lo quedó y lo destrozó. Hoy en día nosotros, o la mayoría de nosotros, somos esta mezcla de estas dos culturas y es este mestizaje. Y entonces somos parte de los nativos que primero dieron ese pavo para tener este intercambio energético, pero también somos parte de la cultura europea que simplemente llegamos, quitamos y no dimos nada a cambio. Entonces creo que parte del mensaje de estas medicinas es de que es hora de devolver esta energía y de equilibrar este intercambio que sucede todos los días. Pues sí, y también no sentirnos, digo, somos parte de esta nueva humanidad, somos parte de un montón de mezclas, estamos aquí, nos tenemos que hacer responsables del aquí y del ahora, de lo que somos. Digo, necesitamos ir para adelante y ir con el corazón en alto. Esta medicina se trata mucho acerca del amor, nos enseña a perder nuestro sentido de pertenencia, nuestro ego de cierta forma para volvernos parte de un todo, donde nos damos cuenta que conectamos y que todos somos parte de un sistema, que somos parte del gran espíritu y que todos somos uno de cierta forma, haciéndonos responsables solo en nuestras partes, y que es importante todo este intercambio de energías con todas las partes de uno, ¿no? Tiene que haber una comunicación, digamos, y en parte de eso es el intercambio, digo, el intercambio energético no necesariamente tiene que ser dinero, puede ser en especie, puede ser con trabajo, hay mil formas, pero siempre tiene que haber un intercambio, jamás uno puede recibir algo sin dar nada a cambio, no es la ley de la naturaleza, pues, digo, el rayo del sol da su energía, pero también se le brinda otro tipo de energías, siempre hay un intercambio de muchas cosas, ¿no? Y es un poco lo que pasa en la ceremonia, uno va haciendo como estos intercambios, va moviendo cosas que tiene ahí trabadas, donde de repente las tiene que sacar, que muchas veces salen con un escupitajo, que es como si uno hiciera una ofrenda a sacar ciertas energías, ¿no? O vomitar, o sonarse, o gritar, o llorar. Nosotros le damos la purga, y la purga es como parte de este proceso de sacar energía para despedirnos de eso, ¿no? ¿Qué tan dispuestos estamos para sacar las cosas? Muchísimas gracias, hermanos. Por allá acaba de llegar el hermano Beto también. Hola, ¿cómo están, hermanitos? Pues acá instalados en tu casa. Invadimos la casa de Beto. Pues muchísimas gracias por compartir. Muchísimas gracias por sus pensamientos. No, pues gracias a ti, Mario, por darnos esta chance.